bien una palabra. Y a usted le invito para que busque en el libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 12. Quiero hablarles hoy del padre de la fe, Nabucodonosor. ¿Sí? Ah, no es Nabucodonosor. Abraham, el padre de la fe. Bueno, Nabucodonosor también tuvo fe, ¿no? Pero no fue el padre de la fe. ¿Por qué se le conoce a Abraham como el padre de la fe? Ahorita vamos a meditar en ello. Génesis capítulo 12 y vamos a leer los versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor, quien se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa, situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección sur hasta el Negev. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, quiero darte gracias por tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales y permítenos, Señor, ver tu gloria. A través de esta palabra, Señor, ministra a cada persona que la reciba. En el nombre de Cristo, declaramos que somos en este momento terreno apto, apropiado, fertilizado para que tu palabra, la poderosa semilla de tu palabra, sea sembrada y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno y mucho más. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El capítulo 12 nos muestra la gran promesa que Dios le hizo a este hombre que era un pagano, un idólatra. Ur de los Caldeos era una nación pagana que se dedicaba a la idolatría y a la fabricación de objetos idólatras, estatuas de animales y de seres humanos a los que se les rendía adoración. Esta era la vida de Abraham. Pero antes de este capítulo es nombrado Abraham porque allí se nombra la familia, su padre, su hermano, su tío, su hijo, bueno, su hijo no, perdón, su esposa, más bien. Se menciona que vivían allí en Ur de los Caldeos. Pero este hombre pagano
Este hombre que recibe una orden y recibe una promesa de Dios, años después es llamado el padre de la fe. Pero no una fe pagana, sino una fe en el Dios verdadero. Romanos capítulo 4, versículo 11 dice que Abraham es el padre espiritual de los que tienen fe. ¿Cuántos tienen fe? Él es el padre espiritual suyo y mío. Dice que Él es el padre espiritual de los que tienen fe, pero no han sido circuncidados. Alcen la mano, no, mejor no. A ellos se les considera justos debido a su fe. Justos debido a su fe. Abraham no fue llamado el padre de la fe de una manera gratuita. Él tuvo que pagar un precio. Es el único hombre llamado de esa manera, pero también es el único hombre en la Biblia llamado amigo de Dios. Son dos títulos que se le otorgan solamente a este gran patriarca, Abraham. Abraham tuvo que pasar, podríamos decirlo así, por la escuela de la fe. Y en la escuela de la fe se enseña fe y se hacen pruebas de fe. Estuvimos hablando hace 8 días, ¿verdad? Y aún el domingo. Para superar los grados en el colegio o en la universidad se hacen exámenes o pruebas. Y si la prueba no se pasa, se vuelven a hacer pruebas. Y cuando la prueba se pasa, se es promovido a otro nivel. Y quiero decirle que Abraham fue puesto a prueba. Y varias veces. Quizás el punto central o cumbre en la vida de Abraham que todos recordamos es el capítulo 22, pero no vamos a ir allá todavía. Es el momento en el que Dios le hace la prueba de fuego a Abraham. Eso es lo que más recordamos. Pero antes de llegar a la prueba de fuego, pues Abraham tenía que haber pasado a otros grados. No es que sale de Ur de los Caldeos y después inmediatamente el Señor le hace la prueba de fuego. No, pasaron 25 años para que esto ocurriera. Y durante esos 25 años, Abraham estudió en la escuela de la fe. Vivió diferentes circunstancias. Y quiero decirle que perdió algunos quizzes. Perdió algunas pruebas, exámenes parciales. Abraham se equivocó muchas veces. Quizás usted ha leído detenidamente la vida de Abraham y hay momentos en la vida de Abraham que él no fue un ejemplo. No fue un ejemplo ni para su propia familia. Pero aunque se equivocó y aunque perdió en cierto momento, fue restaurado, fortalecido, pasó la prueba. Y eso es lo que podemos admirar del padre de la fe. En primer lugar, él tiene un encuentro con alguien que no conoce. Es un Dios del que él no había escuchado. No le hablan de ese Dios. Es Dios mismo el que se le revela en el capítulo 12 a Abraham. Nadie evangeliza a Abraham, sino que Dios se le muestra, se le revela y le da una promesa. Pero antes de la promesa le da una orden. Nos gustan las buenas promesas, pero quizás no nos gusta someternos a ciertas órdenes. Dentro de las órdenes, Dios le dice: vete de Ur, vete de tu país, de tu tierra, vete. ¿Pero a dónde? Dios le dijo: tranquilo, yo te lo voy a mostrar. No le dijo dónde, no le dijo inmediatamente dónde, pero le dijo: al lugar que yo te mostraré. Alguien que no conoce a Abraham le da una orden y Abraham tiene que salir de allí. Ahí empieza los primeros quizzes de Abraham. Yo creo que está en el prekinder. Abraham está empezando y Dios le dice: bueno, arranque, salga de su tierra. Y Abraham empieza a obedecer, pero parcialmente. ¿Cómo era la orden completa?
no solamente deja atrás el lugar donde naciste, sino deja tu parentela, ¿sí? Tu parentela no estaba diciendo deje a su esposa, sino deje a su padre, a su madre, a su tío, a su hermano, a su sobrino. Y sabemos que Abraham no lo hizo así. No voy a entrar en detalles, pero si usted lee cuidadosamente el capítulo 11, se va a dar cuenta que Abraham también se llevó al papá. Y después su papá murió en Harán, que sí está en el capítulo 12. Él murió allí, pero él no murió en Ur, sino murió en Harán. Y Abraham se ha ido para Harán. O sea que se llevó a su papá y a su sobrino Lot, ¿sí? Quizás el de la idea fue su papá, según el texto. Su papá dijo, bueno, se murió mi hijo y el muchacho solo, no, llevémoslo. ¿Cómo lo vamos a dejar solo? Bueno, papá, vamos. Pero la orden no era para el papá, para el sobrino, sino era para Abraham y su esposa. Ellos dos son uno solo. Pero Abraham comete 3 errores. Miremos los 3 errores que en su vida, en su trayecto hacia Canaán, él comete. El primer error lo estamos hablando y es cuando se lleva a su padre y se lleva a su sobrino, ¿sí? La obediencia incompleta, escúcheme, la obediencia incompleta es una completa desobediencia. Vuelvo y lo digo. La obediencia incompleta es una completa desobediencia. Y a veces queremos hacer las cosas mediocremente. Sí lo voy a hacer, pero no como Dios lo indicó literalmente. Sí voy a lavar la loza, pero las ollas no. Vaya, lave la loza. ¿Saben? Yo tengo que aclarar que es una costumbre de nuestra familia, y no sé si en toda Colombia, decir lave la loza, pero no nos está refiriendo a los elementos que se pueden romper. También bueno, no solamente lo que es loza, sino también lo que es de vidrio, también lo que es de metal, también lo que es de barro, si lo hay. Si es de madera, algún elemento, lave todo. Y a veces asumimos que mi mamá me dijo que la loza, pues yo lave la loza. Pero sabemos que mamá estaba diciendo lave todo, ¿cierto? Eso le pasó a Abraham. Él se llevó a su papá y miren, por llevarse a su papá se retrasó el viaje. Quizás la espera no debía haber sido tan larga, pero se retrasó el viaje porque él se murió en Harán. Allá pasaron un tiempo. Produjo también un retraso la situación que vivió con su sobrino. Las cosas iban bien, iban creciendo, pero hubo luego problemas entre el sobrino, o más bien los trabajadores, los siervos del sobrino Lot y sus siervos. Y entonces eso también produjo una separación, una ruptura familiar ahí toda extraña. Se detuvieron, se demoraron, se separan. Dios, miren, Dios permitió la obediencia incompleta, mediocre de Abraham, pero después lo alineó. Se fue con su familia, pero le quitó a la familia. Y eso puede parecer duro, ¿verdad? Pero Dios le había dicho, solo mi hijo, váyase solo. Como no le hizo caso, pues entonces su papá se muere y tiene problemas con su sobrino. Reinicia el viaje y ahora, pues ahora sí tiene que hacerlo solo, con lo que era su casa, su familia. En segundo lugar, durante el viaje, Abraham cometió el pecado de la mentira. Y no lo hizo una vez, sino 2 veces de la misma manera. La primera vez en Egipto con Faraón. Escuche, Dios no le había dicho que se fuera para Egipto, pero él resultó en Egipto. Y allí en Egipto le pide el favor a su esposa: mamita, no vaya a decir que es mi esposa, usted es muy bonita y de pronto me matan. Era costumbre que si un rey quería quedarse con una mujer casada, pues mataban el esposo. Ya no tiene ninguna obligación, ya no es pecado cogerla.
Ya no es pecado acostarse con ella. Y el faraón le pasó. Y años después también le pasó al rey de Gerar, a Abimelech. También le pasa lo mismo. No dijo Abraham, o más bien dijo: si le preguntan, diga que usted es mi hermana, no es mi esposa. Y bueno, ahí hay como una mentira y medio verdad, porque ellos eran medio hermanos. Pero en ese tiempo era permitido por muchas cosas, y ellos, pero no era la total verdad. Lo mismo, una verdad a medias es una completa mentira, ¿cierto? Por ejemplo, les voy a decir: yo soy un hombre de 25 años, pero no les estoy diciendo de qué, ¿no? Si yo digo una cosa, la parte verdad no me justifica la mentira. Yo soy un hombre, sí, pero no tengo 25 años. Entonces eso trae una mentira completa. Y Abraham hizo que su esposa mintiera, él mintió, y sin embargo Dios los guardó, los protegió. Y aún Abimelech iba a ser castigado, pero Dios le dijo: bueno, está bien, usted no es el culpable. Ellos, inclusive, Dios los bendice, los prospera. Salen con dinero, con plata, con animales. Y la tercera ocasión, el tercer error de Abraham, es en el capítulo 16, cuando le hace caso a su esposa. Ahora es ella la que lo arrastra, porque ya Dios les había dicho: les voy a dar descendencia. Y su esposa era estéril. Y su esposa le dijo: bueno, yo tengo esclava, y mi esclava, todo lo que sea de mi esclava me pertenece. Si usted tiene un hijo con mi esclava, es mi hijo. Y Abraham le hizo caso, y Abraham aceptó seguir ese plan de la esposa y tomar, digámoslo así, como un atajo para cumplir, o para ver que la promesa de Dios se cumpliera. Recibió a Agar, tuvo relaciones sexuales y nació un hijo, pero ese no era el propósito de Dios. No era el hijo de la promesa. Dios le había dicho: yo te voy a dar una multitud de descendientes. Pero cuando le dio la promesa a Abraham, ya Abraham era casado. Así que el propósito estaba dentro del hogar. Yo creo que si Dios le dice a una persona: váyase para otro país, yo allá lo voy a bendecir, y la persona es soltera, bueno, que le vaya bien. Pero si la persona es casada, yo creo que debería irse con su esposa. Yo creo. No juzgo a los hermanos que se han venido de otro país, o que se van de Colombia y dicen: me voy a conseguir trabajo a Estados Unidos y después mando por usted, por la familia. Algunos se van y nunca regresan. Nunca regresan. Quizás al principio tenían buena voluntad, pero algo pasó y no pudieron, y ya después muchos forman otros hogares y se quedan en otro país. Eso les sucede porque no han puesto atención. Si Dios bendice, yo creo que Dios puede bendecir a toda la familia. Si Dios da un plan, Dios da los recursos para que ese plan se cumpla, ¿verdad? Y la verdad es que se necesita fe para creer que la esposa estéril podría tener un hijo. Pero su esposa no tuvo la fe suficiente al principio, Abraham tampoco, y vino el nacimiento de un gran problema en el futuro, que fue Ismael. Un gran problema que permanece hoy en día. Hoy en día todavía los descendientes de Ismael son problema para los descendientes de Isaac. ¿Por qué? Porque cometieron un error, fueron desobedientes. Pero esto fue un transcurrir de muchos años. Usted sabe la historia, que eso no ocurrió de un mes a otro.
Fueron 25 años cometiendo errores. Dios lo perdonaba, restauraba, volvía a comenzar. Pero mientras todas esas cosas se enfrentó Abraham, en todas las adversidades a las que Abraham se enfrentó, escúcheme, su fe se iba perfeccionando. ¿Sí? Miremos el siguiente, por favor. La fe de Abraham se iba perfeccionando a medida que atravesaba por sus diferentes dificultades. Yo les prediqué hace unos días y les leí en la Biblia que Dios dice que cuando pasemos por dificultades, ¿qué debemos hacer? Alegrarnos. No es fácil comprender la idea de Dios, pero dice que si pasan por dificultades, alégrense, porque dentro de esa dificultad hay un propósito de Dios de perfeccionar la fe, de acrecentar la fe. Y quizás usted, y he escuchado varias personas, escúcheme, he escuchado en estos días varias personas que han tenido dificultades que no habían pasado hace mucho tiempo o que nunca habían pasado, y se les está atravesando situaciones, dificultades. Son pruebas de fe, pruebas que hay que superar tomados de la mano de Dios. Quizás a usted le haya pasado o le esté pasando, y les digo como aquel día, no les auguro, no les deseo, pero entienda que las dificultades vendrán en algún momento, porque Dios quiere fortalecer su fe. Es necesario. Hay personas que están en problemas y les vienen más problemas. Dele gloria a Dios, agárrese de su mano, pídale que no lo suelte y atraviese ese valle de sombra y de muerte, porque en los valles de sombra y de muerte el Señor ha prometido no dejarnos solos. Amén. Salmo 23 dice eso. El Salmo 23 nos invita no solamente a entender que Dios es nuestro proveedor, que nada nos faltará, sino que también, aunque pasemos por valle de sombra y de muerte, ¿qué? No debemos temer. El temor viene a lo desconocido, y más cuando estamos solos. Pero el salmista dice: no voy a temer, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Porque tú eres el pastor, y tu vara y tu callado me van a infundir ¿qué? Aliento. Esa es la idea de Dios. Que los versículos que sabemos de memoria se conviertan en algo práctico cuando estemos pasando por esos valles de sombra y de muerte. Por eso los ejemplos que veíamos el domingo de algunos pasajes en algunas situaciones adversas. Pero hay muchos pasajes que usted son suyos, que usted los ha atesorado en su corazón. Ahora, Abraham fue creciendo en medio de esas adversidades. Su fe se va perfeccionando continuamente. Incluso Abraham madura en su fe, y Dios llega el momento en que se le revela de otra manera, o más bien nuevamente vuelve y le recuerda por allá en el capítulo 15, creo, le vuelve a recordar su promesa: usted va a tener un hijo, es usted y su esposa, ¿sí? Dios va haciendo algo. Si usted va conmigo a Santiago 2, los versículos 21 al 26 nos muestran cómo la fe de Abraham se va perfeccionando, se va completando. Santiago escribe en el capítulo 2: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Escuche eso: fe y acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera ¿qué? Escuche, cuando una persona comete errores, pero Dios le vuelve a dar otra oportunidad y ahora no los comete, sus acciones hacen que su fe
se complete. Mire, sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Eso quiere decir que antes la fe de Abraham no era completa, sino que él creía, pero tenía sus dudas. Él creía, pero tenía sus reservas. Pero Abraham llegó a tener una fe completa según el versículo 22. Sigamos. Y así se cumplió lo que dicen las escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como puedes ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Escuche. Se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Esto es importante porque hemos leído muchas veces en otros días que estamos estudiando la fe que a través de la fe somos justificados, ¿verdad? Lo leímos en Romanos, lo leímos en Hebreos. De alguna manera u otra, Dios nos está diciendo: la fe te justifica. Pero es que siempre que hay fe, la fe se muestra a través de las acciones. Por eso aquí Santiago dice eso, que no es solo por la fe, sino que la fe nos lleva a actuar, y esa acción más la fe es lo que nos hace, o más bien nos declara justos. Versículo 25 dice: Rahab la prostituta es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. ¿Ustedes recuerdan la historia de Rahab? Rahab era una prostituta, era una pecadora, era una pagana. También era una mujer que desconocía a Dios. Pero cuando los espías llegan a la ciudad donde ella vivía, ¿cuál era la ciudad? Jericó, con grandes murallas. Llegan los espías y Rahab los esconde en su casa. Recuerden que Rahab era una prostituta. Así que los hombres que entraban a su casa eran hombres dignos de ser señalados como personas sin dignidad, promiscuos. Buscaban una mujer para tener sexo, le pagaban a una mujer por tener sexo, y esta mujer vivía de eso. Esa mujer tenía padres, tenía hermanos, y ella los escondió en su casa. Pero en el diálogo que tiene Rahab con los espías, Rahab muestra fe con sus palabras, porque ella dice: he escuchado que ustedes, Dios los sacó con mano fuerte, con poderosa mano, los sacó a través de plagas de Egipto, los sacó, y que los ha ayudado en el desierto por muchos años, y ustedes llegan aquí. Entonces ella empieza a creer en el Dios que les ha protegido a ellos. Y ahora Rahab los esconde. Vienen a buscarlos y ella dice: no están acá. Los esconde en su terraza, debajo de la comida del trigo. No los encuentran y luego les hace huir. Les muestra el camino por donde huir. Los mandó a los perseguidores por un lado y ella los manda a los espías por otro lado. Esta acción mostró la fe que tenía Rahab en el Dios que ella no conocía. Escuche eso. Un Dios desconocido, como para Abraham lo había sido, ahora está teniendo contacto con Rahab. Dios se le reveló de una manera diferente, por testimonio, por lo que ella escuchó. Abraham fue directo. Dios fue directo con Abraham. Con Rahab no fue directo. Pero sabemos que esta mujer se le perdonó la vida cuando Jericó es destruida, ¿cierto?
Y no solamente sabemos eso, sino que Rahab llega a ser parte de la genealogía de Jesucristo. Rahab es la bisabuela o abuela ¿de quién? De David y de su papá Isaí. Rahab, que era una mujer pagana, entra a estar dentro del privilegio de formar parte de la genealogía de los israelitas. Dios le da ese privilegio a Rahab. Rahab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Escuche, la fe sin buenas acciones está muerta. Y me llama la atención, esta versión habla de buenas acciones, no solamente acciones, sino buenas acciones. Nosotros no llegamos a ser salvos por nuestras buenas acciones, pero cuando las personas ya somos cristianos, ya somos salvos, se nos debe caracterizar tener buenas acciones. La gente que está a nuestro alrededor que no es cristiana debería identificarnos como cristianos por nuestras buenas acciones. ¿Qué buena acción hizo usted hoy o esta semana? ¿Qué buena acción ha hecho durante el mes de marzo, durante el transcurrido del año? ¿Se caracteriza usted por ser un hombre o una mujer que comparte lo que Dios le ha dado? Que comparte no solo lo material, sino comparte su tiempo, brinda amor, brinda ayuda, consejo, testimonio, palabra, evangeliza. Usted debe ser una mujer o un hombre que se le identifica por sus buenas acciones. Eso hace que se demuestre que usted tiene fe. No desperdicie, mi querido hermano, hermana, no desperdicie una sola oportunidad si encuentra una persona necesitada de algo que usted tiene. Y cuando digo de algo, no tiene que ser algo material, también lo material, por supuesto. Si usted tiene mercado y alguien está necesitado y usted se entera, compártalo. Un almuerzo, un vestido, un abrigo. Usted puede compartirlo. Quizás otro no lo tiene, quizás otro lo necesita. Haga una obra buena, porque esas obras buenas muestran su fe. Pero no solamente lo material, repito, sino que si usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien con su compañía, con su colaboración, quizás usted le ayude a llevar algo, a cargar, no sé, ayudarle materialmente con sus fuerzas, hágalo. Si es con dinero, hágalo. Si es con un consejo, hágalo. Si es con evangelismo, una persona que no conoce a Dios, hágalo. Eso demuestra que usted es una mujer o un hombre de fe. Ahora, el escritor de la epístola a los Hebreos, cuando en el capítulo 11 menciona a los patriarcas, por supuesto también menciona a Abraham. Yo quiero que usted vaya a Hebreos 11 y vamos a leer los versículos 8 al 12 y luego 17 al 19. Allí escribí 8 al 19, pero voy a saltarme del 13 al 16, no voy a leerlos, porque estos son concretamente los versículos que hablan de Abraham. El escritor Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 8: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Escuche, fue por la fe que Abraham ¿qué? Obedeció. La fe nos debe llevar a la obediencia. Y recuerde que no es obediencia parcial. Aquí debemos resaltar que él obedeció. No estamos hablando de la parte negativa,
El escritor hebreo se concentra en lo que él sí hizo. Dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Escuche, vivió en Canaán, ¿cómo? Por fe. Pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Aquí hay algo interesante antes de seguir con el versículo 10. Su hijo y su nieto que heredaron la promesa. Este versículo nos dice que las promesas de Dios son heredables. Las promesas son heredables. Cuando uno tiene hijos y mira hacia el futuro, puede pensar: ¿qué le voy a dejar a mis hijos? La mayoría de personas dicen: bueno, por lo menos dejémosle plata, dejémosle una casa, un negocio, dejémosle un carro por lo menos. Esa es mi herencia para mi hijo, para mi hija. Otras personas dicen: bueno, yo creo que mejor que eso yo le puedo dar una profesión. Voy a heredarle una profesión, que estudie, le voy a pagar la universidad, le voy a pagar el técnico, le voy a pagar para que estudie. Esa va a ser mi herencia. No le voy a dejar casa ni plata, pero le voy a dejar para que él compre su casa, sus carros, forme una familia. Lo voy a educar. Buenos propósitos. Pero nosotros como cristianos podemos pensar en lo anterior también, no es malo. Pero entendamos que también le podemos heredar las promesas que Dios nos ha dado a nosotros mismos. Las promesas que están en la Biblia, que nosotros hemos creído y que ya estamos recibiendo esa bendición, también pueden ser heredadas a nuestros hijos. Yo creo que eso es una gran heredad. Nuestra fe, no las promesas solamente concretas y específicas, sino en general nuestra fe es heredable. Hace muchos años estaba en una conversación casual con un hermano de la iglesia. No era una consejería, no, estábamos hablando casualmente, y él dijo una expresión que me dolió tanto. Él dijo: yo estoy esperando que mis hijas crezcan para que cada una de ellas tome la decisión de qué van a creer. ¿Cómo así? Sí, que ellas escojan su religión. Y yo dije: no, hermano, usted sí está grave. O sea, usted vive una religión. Usted cree que el cristianismo es una de las opciones. Y esta persona ya tenía conocimiento. Es más, venía de otra congregación, no nació en la congregación. Vino aquí, hizo un tiempo y después se fue para otra congregación. Y esta persona dijo eso. ¿Cómo se le ocurre pensar de esa manera? O sea, si se van para una secta X, Y o Z, ¿usted está contento porque ellas tomaron su propia decisión? Le dije: cuando usted conoce la verdad, usted estaría traicionándolas. Si usted conoce la verdad, o sea, en otras palabras, usted ni siquiera está seguro que donde está es la verdad, que Jesucristo es la verdad. No, si le hablan de Buda, si le hablan de quien sea, usted las deja porque ellas decidieron. Miren, esa es la forma de pensar hoy en día de la sociedad respecto a la sexualidad también, ¿cierto? A la sexualidad. Religión, que ellos escojan. Sexualidad, que ellos escojan. No. Usted y yo no podemos darle esa opción a nuestros hijos, porque es que no es una opción elegir su sexo, no es una opción elegir su religión, porque usted y yo vivimos es en una declaración de fe, en una seguridad que nos da la Biblia, no una religión antigua, no una religión oriental basada en el judaísmo y luego en el cristianismo, no. Así que no, pero la fe es heredable. Versículo 10:
Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Miren, Abraham ya pensaba en la nueva Jerusalén. Abraham se proyectó por encima de su generación. Superó todos estos años y estaba pensando en lo que hoy nosotros también pensamos. Usted y yo pensamos en una ciudad de cimientos eternos, como nos la declara el Apocalipsis. Una ciudad diseñada y construida por Dios. Versículo 11. Fue por la fe, otra vez, que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Mire dos cosas que superó Sara a pesar de que al principio falló. Falló diciéndole a su esposo: acuéstese con Agar, tenga un hijo con ella, que ella va a ser mi hijo. Se equivocó. Pero aquí dice que después la fe de Sara hizo que ella superara el problema de su esterilidad y de su edad, porque ya ella no tenía edad para tener hijos. Ya le había llegado y le había pasado hace años la menopausia. Ella no podía físicamente tener un bebé. Pero fuera de eso, antes de que tuviera la menopausia, ya antes ella era estéril. Pero superó eso. Superó dos grandes barreras. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de ese solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Miren, aquí el escritor de Hebreos está tomando las palabras de Génesis. Tendrá una descendencia que no se va a poder contar, como no se pueden contar las estrellas, como no se puede contar la arena del mar, así será tu descendencia. Versículo 17. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Cuando Dios lo puso a prueba, Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 11 respecto a Abraham y a Sarai. Ellos tuvieron que vivir circunstancias que, en primer lugar, perdieron la oportunidad de ser fieles, de tener fe en Dios, pero la superaron. Génesis 17 nos muestra el cambio de identidad. No lo vamos a leer, pero allí vemos el cambio de identidad cuando Dios vuelve a hablarles a Abraham y a Sarai, y les hace un cambio de identidad. Escuche esto del cambio de identidad que vivió Abraham y Sarai, también Dios lo hace con todo creyente. Puede que no le cambie el nombre. Sí hay algunos personajes en la Biblia a los que Dios les cambia el nombre, pero realmente a todos, escúcheme, a todos nosotros los creyentes cristianos, Dios nos cambia la identidad. La identidad pasada ya no cuenta. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura quiere decir que ya no tiene la misma identidad. Nueva criatura es, y por eso es que dice las cosas viejas, su pasado ya no vale. Su pasado ya no vale. Ahora las cosas son nuevas, dice el apóstol Pablo. Entonces Dios le hace un cambio de identidad. Abraham, que quería decir padre enaltecido, Abraham, ahora es un nombre un poquito más largo, ahora es Abraham. Y miren que ser un padre enaltecido no es malo, ¿cierto que no? Es un buen nombre, pero es mejor ser un padre de multitudes. Padre enaltecido
Fue la visión que su papá le transmitió. Este bebé va a ser un padre enaltecido. Pero es que un padre enaltecido puede ser el que tiene un solo hijo. Pero ahora Dios lo toma y dice: no es suficiente. Él va a ser un padre de multitudes. Le cambió. La promesa que le hizo 2 veces, ahora se la reitera en su nombre. Va a ser padre de multitudes. Lo mismo pasa con Sarai. Mire, Sarai quiere decir mi princesa. ¿Quién le puso el nombre a Sarai? Sus padres. ¿Era la princesa de quién? De ellos dos. Un nombre muy bonito, un nombre muy afectivo, muy posesivo. Es mi princesa. Qué cosa tan bonita. Pero Dios le quita ese nombre hermoso, quitándole sencillamente la partícula mi. No va a ser mi princesa, o mejor dicho, no va a ser la princesa de sus papás, va a ser la princesa. ¿La princesa de quién? Pues de todos, del Padre enaltecido, de los mismos hijos del Padre enaltecido. Si nosotros decimos que somos hijos de Abraham en la fe, también debemos entender que somos hijos de Sara en la fe. Amén. Porque somos descendientes por la fe de esta pareja que se atrevió a creer a pesar de sus errores. Pero el momento cumbre, escuche, y con esto termino. El momento cumbre en la vida de Abraham es la prueba de fuego. Es como si ya hubiera atravesado el jardín, la edad escolar, la secundaria, y ahora en la universidad tiene que enfrentarse a ese examen donde le dice: ¿se gradúa como profesional o no se gradúa? Llega el momento de esa prueba máxima, esa prueba de fuego. Ese es el momento cumbre en la vida de Abraham. Ya no era Abraham, ahora es Abraham. Abraham ya tiene un hijo que por equivocación tuvo con Agar. Ahora tiene un segundo hijo, que ese sí es el de la promesa, Isaac. Y el jovencito se cree que tenía más de 11, entre 12 y 15 años. Era un jovencito que ya podía cargar la madera, que ya podía subir la montaña con el atado de leña al hombro. Y Dios le dice a Abraham: bueno, vamos a ver si se gradúa. Ya pasó por la escuela de la fe. Vamos a ver el examen final. Y el capítulo 22 nos dice: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Miren, ya Abraham tenía una relación con Dios, ya le contestaba a Dios. Antes no sabía quién era ese que le hablaba, pero ahora ya han pasado años. Y Dios le dice: toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó la leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Miren estas 3 declaraciones. Miren estas 3 declaraciones, lo que dice Abraham a sus siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Piensa en esa declaración. Tú, querido hermano o hermana, y lo que más amas van a ir un poco más adelante. Van a tener que sobresalir, van a tener que dejar atrás cosas, van a tener que dejar atrás esos siervos que están
Mire, si Abraham se lleva a los siervos al monte Moriah, pierde, porque los siervos no van a dejar que Abraham amarre a su hijo y que Abraham sacrifique a su hijo. Por eso los dejó. Y por eso les dijo: quédense aquí. Yo voy a ir con el muchacho y seguiremos más adelante. Segunda declaración: allí adoraremos. ¿Qué iba a hacer Abraham? Adorar. ¿Cómo iba a adorar Abraham a Dios? ¿Cómo lo iba a adorar? Con su obediencia, sacrificando a su hijo. Pero él dijo en plural, o sea que su hijo también iba a adorar. ¿Cómo iba a adorar su hijo a Dios? Con su propio sacrificio, ¿cierto? Con su propia muerte. Abraham tenía plena seguridad de que lo iba a hacer. Allí adoraremos. El sacrificio iba a ser un momento de adoración. Escuche, el sacrificio de Cristo, un momento de adoración. Escúcheme lo que le voy a decir. Su sacrificio en lo que Dios le dice que haga es un momento de adoración. Cada vez que usted se sacrifica haciendo lo que Dios le manda, son momentos de adoración. Hay cosas que usted hace con esfuerzo, que le cuesta trabajo, que Dios le dijo que debía hacer. El solo evangelizar. Escúcheme, solo evangelizar. Hay personas que les cuesta un trabajo muy grande, muy fuerte. Para otros no. Pero ese sacrificio, ese esfuerzo es un momento de adoración. Cuando un cristiano está evangelizando, es un momento de adoración. Cuando un cristiano está sirviendo a Dios, es un momento de adoración. Por eso él dice: allí adoraremos. Pero luego dice: y volveremos enseguida. Escuche, y volveremos enseguida. Me recuerda las palabras de Jesús: crucemos al otro lado. Y luego hubo la tempestad y creyeron que iba a morir. Pero Dios había dicho: crucemos al otro lado. No dijo: yo voy a cruzar al otro lado, salgan conmigo. No. Ni tampoco dijo: crucen al otro lado que yo me quedo. No. Aquí Abraham dice: volveremos enseguida. Él tenía la plena seguridad que pasara lo que pasara en la montaña, su hijo iba a regresar con él. Su hijo iba a regresar. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: Padre. Sí, hijo mío, contestó Abraham. Tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Oye, qué pregunta tan interesante. ¿Por qué no se le ocurrió la pregunta a Sara? ¿Por qué no se le ocurrió la pregunta a los dos siervos que la acompañaron? ¿A quién se le ocurrió la pregunta? Al cordero. Como un cordero iba siendo llevado al matadero. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Pero la respuesta de Abraham quedó plasmada por los siglos de los siglos, porque él dijo: Jehová Jireh. Jehová Jireh. Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada. ¿Abraham no estaría pensando simbólicamente? No creo. Abraham estaba declarando con fe. Abraham estaba creando con sus palabras la solución a su problema. Por eso dice: Jehová Jireh, Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Aquí viene el momento más crucial. Dice: luego ató a su hijo Isaac. Parece que no hubo forcejeo. Parece que no hubo resistencia de Isaac. Aquí está la fe también de Isaac.
porque dice que lo ató, lo puso sobre el altar, encima de la leña. A estas alturas ya se daba cuenta cuál era el cordero. Ya el cordero sabía quién era el cordero. Y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar, no para amagar, sino para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Fue Dios el que dijo eso. Note que aquí dice que ¿quién dijo eso? El ángel del Señor. El ángel de Jehová, Jesucristo mismo. Escúcheme. Estos son los pasajes que nos revelan el amor de Dios Hijo. Dios Hijo sabía que él iba a vivir esa circunstancia en el Getsemaní años después, en el futuro. Pero ahora el ángel le dice eso: no le hagas ningún daño. Pero ¿cuál ángel? El ángel de Jehová. El ángel le dice eso: no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en el matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio: en el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor otra vez. Miren, el ángel del Señor, Jesucristo, volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Juro por mi nombre, el nombre de Jesús, que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de tus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Hasta allí. Esto es lo que pasa cuando nos atrevemos a obedecer a Dios sus órdenes. Dios sorprende a Abraham con un cordero. Dios, más que sorprenderlo, le responde la declaración que él hizo. Dios usa a su propio hijo para decirle: no lo hagas. Y usa a su propio hijo para decirle: te bendeciré. Así que la orden que parecía absurda para cualquier lector toma sentido. Dios lo que estaba haciendo era probando la fe del padre de la fe. Dios también prueba tu fe. Dios también prueba nuestra fe. En diferentes momentos y circunstancias podrá parecer que ya no aguantas más, que ya no resistes más. Así como Abraham, seguramente. Nosotros lo leemos y parece que todo era tan fácil, pero yo creo que la ausencia en este pasaje de Sara tenía una razón. Yo creo que Abraham no se lo quiso mencionar, se fue a escondidas de madrugada, no quería despertarla porque él sabía que tenía que obedecer algo que su esposa no podía permitir. Y tú y yo también vivimos momentos de presión fuerte cuando Dios quizás nos dice: haz esto, y tú te niegas a hacerlo. O cuando Dios dice: haz esto, y tú te esfuerzas por hacerlo. Amén. Yo quiero invitarte para que te coloques de pie. Yo quiero invitarte para que en este momento
tú sigas el ejemplo del padre de la fe. El padre de la fe está retratado en la Biblia. Es uno de los mayores ejemplos. Es uno de los mayores íconos entre los israelitas. Pero entiende una cosa, el padre de la fe marca un derrotero para que nosotros, los hijos por la fe, hijos de Abraham, tomemos plena certidumbre que a Dios se le puede obedecer aun cuando sus órdenes parezcan no tener sentido. Amén. Quizás Dios te ha hablado. Quizás Dios te ha dado órdenes. Cierra tus ojos un momento y ahora escucha la voz de Dios que te está recordando algo que te mandó a hacer. Algo que quiere que tú comiences a hacer. Dios utiliza diferentes medios para hablarnos y a veces para recordarnos que tienes una orden de parte suya. Lo único que necesitas es empezar a dar pasos de fe. Así como Abraham salió de Ur, sí, equivocadamente no hizo las cosas completas, pero aún salió así. Abraham salió así, que tú empieza a dar pasos de fe. Sal de tu Ur, sal de tu tierra, de tu parentela que te puede frenar, que te puede retrasar el tiempo. Sal en este momento y empieza a dar pasos como los dio Abraham. Abraham se equivocó, pero Abraham después hizo. Y llegó el momento cumbre. Tú también tienes momentos cumbres. Momentos cumbres en los que Dios te revela su voluntad y tú decides obedecer. Tú decides obedecer por encima de todo. Yo quiero bendecirte en esta mañana, en esta noche. Quiero bendecirte en esta hora. Quiero pedirle a Dios que aumente tu fe. En el nombre de Jesús. Que tu fe sea aumentada por la palabra que has recibido durante estos días. En tu devocional Dios te ha hablado de fe. En las predicaciones Dios te ha hablado de la fe. Y Dios quiere seguir hablándote. Acciones de fe. Las acciones de fe deben ser unidas. La fe y las acciones deben ir de la mano. Porque la fe sin obras no tiene sentido. Es una fe muerta. Amado Padre Celestial, en este momento yo bendigo a tu pueblo, bendigo a tus hijos. Tu palabra es bendición para nosotros. Yo bendigo la fe de estos hombres y de estas mujeres. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Llévalos, Señor. Llévalos a desafiar. Llévalos a crecer. Llévalos a actuar. Señor, ayúdales a dar los pasos de fe. Ayúdalos a depender de ti en toda circunstancia, en todo momento y en todo lugar, donde quiera que ellos estén. Ayúdales a dar los pasos de fe. Impúlsalos, Señor. Impúlsalos, Señor. Impúlsalos. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Jesús. Por favor, te lo suplico. Te lo suplico, Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, enséñame obediencia. Jesús, tú fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Enséñame obediencia, Señor, por favor.
pongo mi vida en tus manos, Dios. Todo mi ser está en tus manos, Señor. Mi vida depende de ti. Tú eres fiel, confiado andar.